Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Amín Rodas Pimentel y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a presentar un trabajo para la materia de control estadístico de la calidad con el profesor Juan Morales. Vamos a ver la unidad número 2, que es el tema gráficas de control para variables. Vamos a ver herramientas de la calidad. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea de central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí vemos una imagen donde los límites están marcados con rojo y es el límite de control superior, el de la parte superior, y el límite de control inferior, que es la parte inferior. Los dos límites están marcados con rojo. La línea central está marcado por verde, que viene siendo la media del proceso. Bien, aquí vemos los puntos, que son los subgrupos. Cada punto representa la media de cada subgrupo. Y estas son las variaciones que hay. Bien, vamos a ver, dice, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Bien, aquí en esta imagen vemos que los puntos están dentro de los límites de control superior y el límite de control inferior. Vienen siendo estas variaciones que hay, están dentro del proceso que es de variación de causa común, ya que si salen de estas líneas caen en las causas especiales, que más adelante lo vamos a utilizar. Vamos a ver. Dice, ¿cómo utilizar gráficas de control? Vamos a demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Vamos a ver los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso, por opción predeterminada. Los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y abajo y en la línea central. Como vimos anteriormente, aquí se basa en tres desviaciones, que son el límite superior y el límite inferior y la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado.
Quiere decir que esto no estaba, es una causa especial y no está predeterminado en el proceso. Ahora vamos a ver límites de control versus límites de especificación. Dice, no confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control de línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí vemos una nota que dice, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Vamos al siguiente tema, variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Dice, en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural y o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Vamos a ver aquí esta tabla, dice ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Vamos a ver el proceso, dice el proceso hornear un pan, causa común de variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación dice al cambiar del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. El proceso 2 dice registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Una causa especial de variación dice un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. Vamos al siguiente proceso. El proceso dice moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Esta es una causa común de variación. La causa especial de variación es cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Bien, aquí vemos dos gráficas, dice variación por causas comunes y variación por causas especiales. Vemos que las causas comunes están dentro de los límites superior e inferior. Decimos que los subgrupos, el promedio de los subgrupos están dentro de las causas que están previamente programadas, mientras que las variación por causas especiales vemos que sobresalen de los límites superior e inferior. Estas causas no están programadas dentro del proceso, ya que estas son causadas por cosas que están relativamente no son de manera constantes, sino causas que se pueden evitar y que no estaban programadas. Vamos a ver las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control.
La prueba 1. Un punto de más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí vemos una causa especial que sobresale del límite superior. Ok, vamos a ver la prueba 2. La prueba 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí vemos los 9 puntos consecutivos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son los 9 puntos consecutivos que están del mismo lado de la línea central. Ok, vamos a la prueba número 3. Dice 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí vemos los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O podrían ser también esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos a la prueba 4. Dice 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio para cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Bien, dice 14 puntos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos consecutivos. Vamos a la prueba número 5. Dice 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central. Mismo lado, la prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6 dice 4 de cada 5 puntos de un sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Bien, la prueba 7 dice 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central. En cualquiera de los lados, la prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Okay. Vamos a la prueba 8. Dice 8 puntos consecutivos más 1 sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Bien, vamos a ver ahora los tipos de datos. Tipos de datos de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los binomiales y de Poisson. Los variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también pueden ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más factibles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas
son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos en una muestra de cajas de cereales. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Los datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Vamos a ver los datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos no de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración, 2 y 2 tirones. Son 3 defectos. Vamos a ver los datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestra de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran un número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Statistical Process Control, SPC. Missouri Falls. Define, measure, analyze, improve, control. Overview. Identify the I, identify potential X. Verify the measuring system for the I. Understand the current process stability. Establish the current process stability baseline. Partial tools list. Process maps, current state BCM, 5Ys, VA and VA analysis, fishbone, CNE matrix, gauge, R&R, AKMSA, control charts, process stability, risk analysis, EFM, team build tools. Delivers process maps, the I, the potentials X, gauge, R&R, current process stability baseline, FAM obtain contract. Purpose. At the end of this class, we will be able to answer the following questions.
What are the key concepts of SPS? Who do perform basic SPS calculations? What are what are control charts? How do we use control charts? Okay, do you know SPS? I am beginner. I will read about it. I've had training. I use it, and I could teach it. Definition: statistical process control is the application of the statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPS2. Learn when our process have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if our process improves so what we can duplicate in it in the future. Things to remember about SPS. SPC stands for the Statistical Process Control. Too often these technical are supplied to output product characteristics instead of the input process characteristics. Often monitoring of outputs is necessary first step, but input control isn't the goal. Measurements systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and the statistical control before application for SPC. Measurement variation must be small fractions of the total process variation in the process data. Impact of measuring on SPC. Gauge R&R students are performing to prove that the measuring variation is real and not result of the measuring system operator. For example, if we have an estimation of 1.00 more and 0.001 inch at 30% gauge error would mean that up to 0.003 inch of variation could be attributed to the measuring method. That means that a part that measures 1.008 inch within tolerance measures 1.0011 inch outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance for lengths. Preventions versus detections. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming products. This process produced rework and scrap. Speciation does not increase quality, it only affects customer convenience. Detection tolerance weights. Strategies for prevention and recurrent in today's market. First, mistake improve the process. Is mistake proven impractical or impossible? Then control the input to prevent non-conforming outputs. Preventions about wasted.
Okay, definition of the process. Inputs the process, outputs thinking in inputs allows us to be proactive. Tracking outputs forces us to be reactive. Molding process. Inputs. Material characteristics, mold combination, temperate minutes. The process, outputs, products, dimensions, shield defects. SPC is a feedback system. Parts of the process control. Feedback system. The process. The why, them, finds, aims, man, machines, materials, methods, and mother nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information of the getter is about the input, although some benefit is obtained from monitor the output. SPC is the vehicle for communication information about change in about or outputs. Action on the process. Action in the put should be taken to prevent output variation. The effects of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action of the product. Liaison economical method requiring sometimes when the output does not consistently meet customer requirements, requiring something to be very effective of action on the process. Control charts. Control charts are used to assess process verification and their source and to monitor control and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detection and the monitoring process variation of over time. Distinct special cause of variation from causes of variation. Service is an ongoing control tool for a process. Helps in process improvements activities by showing when process and perform well and when it is out control. Provides a common language for discussion process performance. Types of variation. Common cause, some variation is expected in any process predictive. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. A special cause, some variation is caused by rare or significant events in productive. Control charts help us identify special cause variation. Capability analysis. Learning objectives. Introduce fundamental capability statistics. Short term versus long term. CP, CPK, PP, and PPK. 1.5 sigma shift difference between short and long term. Demonstrate short and the long term capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab. Converting CPK and CPPP to CST and COT. Process capability. This session introduces methods to determine the capability of the process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measuring to determine the potential of the effects, rates, and identify opportunities
For improvement, it helps to determine if there has been a change in the process. What does what does a process capability assessment do? Helps a team answer the questions: is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps to determine if the percentage of the product of or service not between customer requirements. Those short term sigma achievement government long-term success. Over time, the process average may change, which will degrade capability in the process. Spread may incline in size due to the deterioration of the process. Both circumstances can degrade capability and the increase in the likelihood of the defects. Consequently, yield drops and the cost go up. The average short-term to long-term century error for the typical process will average 1.56 ton. This amount of the shift and the drift is inevitably and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. In order the two precisely represent the unknown distribution of the process and the output data, the tal process variation is of subdivided in the short term on the long term. Components 6 short term in the matrix for the process implement. Sigma long term measures the effects of all the process variables. Long term and the short term variation. All process while MT vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to the process century errors. The aggregate effects of the shifts in the process center will widen the process bandwidth. Sigma long term versus short term. Change in the environment, equipment, the materials on the process to the have verifications. Variation over time. Variation includes variation in mean, standard, deviation, and distribution. Even excellent process will show small amount over time. The average short, the long term, the center error for a typical process will average 1.5 sigma. Process shift caused by change in calibration, supplier equipment, prediction time. Process drift caused by change in temperature changes to wear contamination, build up, depletion, or reactant. Radiation time. The graphic comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with Six Sigma process capability. This means that this process has capability to produce about 2 defects per billion opportunity. The capability of the process after a while will degrade to 4.56 sigma if it behaves tropical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunity. This means that 25% of the inherent short-term capability is the loss due to normal process centering errors that occur over time.
and short-term processability. Assume that the data collected on the solder joint end is normally distributed, and analysis of the data is know the average of the distribution is 5 and the standard deviation is 0.5. For reliability purpose, the customer needs soldered joint heads between 3.5. Okay. Bien, ahora vamos al tema capacidad de proceso. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones en la dispersión del proceso y la dispersión de especificación con valores sin unidades, por lo que se puede utilizar para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo. Muchos profesionales consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales creen que un valor menor de 1 no es aceptable. Una empresa fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. Los requisitos del cliente indican que el diámetro de las tazones no puede ser menor de 11 centímetros ni mayor a 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso CP 1.33. La media es 11.95 y la desviación estándar general del proceso es 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso es representada por los datos y la dispersión de especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si se produjera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso CP3 es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95, pero la desviación estándar general del proceso se redujo a 10 centímetros. 0.10 centímetros. La dispersión del proceso se encuentra claramente dentro de la dispersión de especificación, así que este proceso es muy capaz de cumplir con los requisitos de manera consistente. Bien, ahora vamos a utilizar el Minitab con el tema de gráficas de control de variables, gráficas XR. Dice, puedo utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso gráfica X y el rango del proceso gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar varias gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso o como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría.
Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 15 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bien, vamos a hacerlo en Minitab. Datos de temperatura. Aquí tenemos ya los datos de las 5 máquinas y de los 65 días de cada máquina. Entonces en total tenemos 625 datos por las 5 máquinas, los días número 5 y las temperaturas que registraron. Recordemos que la gráfica XR solo se puede utilizar cuando los datos son 8 datos o menos de cada subgrupo. En este caso tenemos 5 de cada subgrupo, entonces sí podemos realizarla. Bien, para empezar a graficar ponemos stat, ponemos control charts y ponemos variables charts for subgroups y elegimos la gráfica XR. Bien, aquí podemos elegir dos opciones de todas las observaciones o observaciones por subgrupos. Entonces elegimos todas las observaciones. En el siguiente cuadro elegimos la opción de la columna número 3, que es la temperatura. Elegimos y aquí ponemos el tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo es de 5 porque son 5 máquinas. Y en etiquetas ponemos título, que puede ser el reporte de temperaturas. Ponemos OK. Y aquí en opciones podemos elegir. Aquí en este caso vamos a elegir todas, ya que para que nos dé más datos de los que podemos obtener. Podemos verificar, utilizar más datos de la gráfica. Ponemos OK y ponemos OK. Nos va a arrojar nuestra gráfica XR. Bien, aquí podemos ver los límites superior y inferior. Aquí están las medias de los subgrupos. Y en este de arriba son reporte X y aquí los reporte R, porque es el rango. Aquí tenemos el rango de las temperaturas. Aquí nosotros nos manda estos dos reportes para nosotros poder interpretar si el proceso es estable o no es estable. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el de, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bien, vamos a ver los datos de succión. Entonces aquí ya tenemos los datos. Están. Entonces hacemos lo mismo que la gráfica anterior. Nos vamos aquí a Stat. Utilizamos Stat. Ponemos control. Ponemos control charts, elegimos variable charts for subgroup y elegimos la gráfica XR.
Pues en este caso utilizamos todas las observaciones. Aquí en este cuadro elegimos succión y presión de vacío. Ponemos tamaño de subgrupo. Decimos aquí fueron 6 máquinas. Entonces ponemos el grupo que sea de 6. Ponemos una etiqueta y elegimos succión de presión. Succión. Presión de vacío. Presión de vacío. Ok, ponemos OK. Y aquí en las opciones ponemos test. Y elegimos todas las opciones para tener más datos que se puedan interpretar de parte de nosotros. Ponemos OK y OK. Bien, aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos el rango, el X, o sea, el rango. Aquí en la parte de abajo nos manda el rango. Y aquí la variante del límite superior y el límite inferior, que decimos que el límite superior es de 4 y el límite inferior es de 3.900. Como aquí vemos, aquí en este caso en la gráfica de abajo nos manda el rango. Simplemente es la diferencia que nos pone desde 0 hasta el 0.23. Bien, ahora vamos a ver las gráficas XS. Dice, puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Es lo que hayamos visto en el ejercicio anterior. Tenemos datos de subgrupos de 5 y utilizamos la gráfica XR. En este caso, como el grupo es de arriba de 9, entonces vamos a utilizar la gráfica XS. Una gráfica XS grafica la medida del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esa gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar las gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si su proceso es estable, examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos de los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Bien, vamos a Minitab y ponemos aquí tenemos los datos, tenemos 1250 datos, como lo podemos verificar. Tenemos 1250 datos, ya que nos piden, son 25 datos de 25 máquinas y los días fueron
50 días. Entonces aquí por eso tenemos 1250 datos. Bien, para hacer nuestra gráfica nos vamos a Stat, ponemos Control Charts y elegimos variables Chart for Subgroups. Entonces aquí en este caso elegimos la gráfica XS. Ponemos OK. Y en este caso en la primera opción dice observar todos los datos de la columna. Entonces elegimos la columna 3, que es la de temperatura. Ponemos OK y ponemos el tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo son los 25 máquinas que tenemos allí en los datos. Ponemos una etiqueta, podemos ponerle datos de temperaturas de máquinas. Ponemos OK y para tener más opciones ponemos opciones de XS, de gráficas XS, ponemos test y elegimos todas las opciones, ya que entre más datos ponemos más, se nos puede facilitar la interpretación de las gráficas. Ponemos OK y ponemos OK, entonces nos manda nuestra gráfica. Y la gráfica, la primera gráfica es la gráfica X y la segunda es la S. Entonces en estos rangos podemos ver que solo un dato nos arroja de 38, una temperatura de 38, que es un dato pues, anormal, no es común. Entonces aquí podemos interpretar los datos en el rango de las X, que van desde 24 a 23. Entonces el día 38 es el día que nos arroja una temperatura más baja, que es abajo de 23. Aquí podemos ver el rango, que va de 0.4865 a 1.23. Bien, primero tenemos que interpretar el rango de las S, para después interpretar el rango de las X, para notar si nuestro proceso es estable o no es estable. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio de gráficas S. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales (MPa) de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR. Bueno, en este caso sería XS, porque con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bien, entonces vamos aquí a Minitab. Vamos a ver primero los datos, son los 750 que nos marca el ejercicio. Son 750 días, datos en 30 días de 25 máquinas. Bien, para hacer nuestra gráfica XS ponemos Stat, ponemos Control Charts, variables Chart for Subgroup y elegimos la gráfica XS y elegimos como primera opción observar todos los datos de la columna. Ponemos en la columna número 3, que es succión y presión de vacío. Elegimos esa opción y se nos aparece en este cuadro. El tamaño del subgrupo acuérdense que son 25 datos. Y aquí en las opciones ponemos test, elegimos todas las opciones para poder tener más datos que podamos interpretar más fácilmente.
Damos ok. Y en la gráfica le vamos a llamar succión de vacío. Succión, presión de vacío. Presión de vacío. Damos ok y nos debe arrojar nuestra gráfica. Bien, aquí podemos notar que tenemos aquí un problema del rango número 3. Quiere decir que en el día en el día 21 un dato se nos arroja mayor. Vamos a checar aquí el número día 21. Podemos ver aquí en el día 21 aquí nos arrojó un dato más elevado de 4.05 arriba del promedio. Ese es el dato que nos arroja la gráfica, y en este modo podemos interpretar el modo de comportamiento y la media del subgrupo. Bien, ahora vamos a herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a ver un ejemplo de gráfica XR. Dice: en una empresa se realiza el estampado de playeras en las cuales se utilizan máquinas que realizan ese trabajo, utilizando varios diseños, pero algunas máquinas no tienen el mismo rendimiento de estampado por día, por lo cual se tienen que atacar las causas, por lo que se llevó una estadística de 5 máquinas en un total de 15 días, dando un total de 75 datos recabados. Realizar una gráfica XR. Bien, nos vamos aquí a Minitab y aquí podemos ver que tenemos los datos recabados, que son 15 días. Van a ser 175 datos que tenemos, porque son 15 días y 5 datos de cada día, 5 máquinas, que son 75 datos recabados de playeras. Bien, podemos notar que aquí están el número de playeras que saca cada día. El día 1 la primera máquina, el día 1 la segunda máquina, el día 1 la tercera máquina. Es por lo general está muy parejo. Entonces vamos a hacerlo en Minitab. Ponemos estadística, ponemos control charts, variable chart for subgroup. Entonces en este caso vamos a utilizar la gráfica XR. Recordemos que para utilizar la gráfica XR tenemos que tener menos de 8 datos. En este caso serían, como tenemos 5 máquinas, en el caso si hubiéramos tenido 9 máquinas, teníamos que utilizar la gráfica XS, pero en este caso fueron 5, entonces utilizamos la gráfica XR. Bien, entonces en la primera opción podemos observar todos los datos de la columna. Entonces elegimos la columna número 3, que es el número de playeras, y aquí utilizamos la cantidad de el tamaño del subgrupo. Son 5 máquinas, entonces ponemos 5. Entonces en una etiqueta ponemos aquí producción de playeras, ponemos producción de playeras, ponemos ok, y aquí en las opciones ponemos text y elegimos todas las opciones, ya que nos permite ver más datos y así poder sacar nuestras propias conclusiones. Entonces ponemos ok, entonces nos arroja nuestra gráfica, donde nos manda que la primera es la gráfica X y la segunda la gráfica R. La gráfica R viene el rango, que va de 0 a
57.53. Y aquí la gráfica X nos da que tenemos un comportamiento común, que es no sobrepasa los límites, el límite superior y el límite inferior. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que va a ser el ejemplo de una gráfica S. Bien, en una empresa se realiza el bordado de gorras, en los cuales se utilizan máquinas que realizan el trabajo utilizando varios diseños, pero alguna máquina tiene el mismo rendimiento de bordado por día, por lo cual se tiene que atacar las causas por las que se llevó a cabo según una estadística de 10 máquinas durante 15 días, recabando un total de 150 datos. Es una gráfica XS. Bien, en este caso tenemos 10 máquinas y tenemos 15 días, por lo cual tenemos 150 datos. Aquí los tenemos ya en Minitab capturados, y aquí tenemos que el día 1, el total de las 10 máquinas, tenemos la cantidad de gorras que hizo cada máquina. Bien, entonces son 150 datos. En este caso vamos a estadística, ponemos control charts, ponemos variables charts for groups, entonces elegimos XS y elegimos la columna de gorras, columna 3. Aquí el dato, el tamaño del subgrupo, en este caso son 10 máquinas, entonces ponemos 10, aquí en etiquetas ponemos producción de gorras, ponemos OK, y aquí en las opciones de la gráfica XS ponemos elegimos test y elegimos todas las opciones para poder obtener mayor datos recabados y así poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Ponemos OK y OK, aquí nos arroja la gráfica la gráfica S y la gráfica X. Bien, aquí decimos que es un comportamiento normal, límite superior y límite inferior no rebasa. Aquí en la gráfica X también, nomás aquí hay un punto muy abajo, el promedio. Recordemos que estos puntos dan el promedio de las 10, en este caso son 10 datos, la media de estos, el promedio de estos 10 datos en el primer día hasta el día 15. Entonces aquí decimos que el día 8 tuvo un comportamiento de la media muy bajo, entonces una producción muy baja en este día. Y en el día mayor fue el día 11. El día 11 fue la mayor producción de gorras. Bien, sería todo. Muchas gracias.